Vamos a tratar el tema de la unidad en la Iglesia de Cristo y lo vamos a hacer en 3 partes. En esta primera sesión, que he puesto como título Practicando la Unidad, vamos a ver algunos textos, sobre todo de la epístola a los Filipenses. Quisiera que fuésemos allí, pero antes de leer allí en Filipenses, quería introducir el tema hablando de algo que nos es familiar. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos leído antes en Efesios que pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos, como dice el texto de Efesios 2:19, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pasamos a formar parte de una iglesia universal compuesta por un enorme grupo de personas de todos los tiempos, de toda raza, de toda nación, de toda lengua, de toda cultura, pero que tenemos todos una particularidad. Tenemos algo en común, y es que hemos sido comprados todos con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que nos identifica, lo que nos caracteriza como cristianos auténticos, lo que nos caracteriza como miembros de la familia de Dios. Así que empiezo el mensaje diciendo que si alguien que escucha este mensaje sencillo, aún no pertenece a esa familia de Dios, que sepa que puede formar parte de ella si acude a Cristo en arrepentimiento y en fe. Si reconoce a Jesús como su Salvador, él o ella también puede pasar a formar parte de esa familia de Dios. Pero cuando ya somos creyentes, Dios no ha querido que los que hemos confiado en Jesús como Salvador podamos vivir esa experiencia aislados, a nuestra cuenta, a nuestra bola, como llaneros solitarios, sino que Él nos ha integrado en una comunidad que tiene una expresión local, una expresión puntual en el espacio y en el tiempo, en las iglesias locales, en las diferentes iglesias locales. Somos miembros del cuerpo de Cristo y nos dice la Escritura que somos miembros de un cuerpo que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Eso está en las cartas de Pablo. Y un cuerpo, y ahora ya os quiero dejar esta imagen, ¿verdad?, para que os impacte como me ha impactado a mí. Un cuerpo no se compone de miembros separados, sino de miembros unidos, y nos lo dice así la Escritura, ¿verdad?, que están unidos por las coyunturas, están unidos, ¿verdad?, todos esos miembros, porque si separamos los miembros, eso deja de ser un cuerpo y se convierte en un grupo de órganos separados, descuartizados, lo cual, nada más pensarlo, ¿verdad?, da pánico. El pensar en la sensación, yo la he podido vivir tristemente alguna vez, pensar en la sensación de un miembro que se separa del cuerpo, por ejemplo, durante una operación de quirófano en la que se practica una amputación de una pierna, y a mí como estudiante me tocó el quedarme con la pierna en los brazos. Y tú sujeta y hasta que nosotros cortemos. Y claro, te quedas con la pierna en el aire. Es terrible, ¿verdad? Esa es una sensación muy desagradable. Por eso digo que solo con pensarlo, eso resulta repugnante. Y es ahí la esencia de la unidad. Darnos cuenta de que un cuerpo en Cristo, Él gobierna ese cuerpo a través de la cabeza. Un cuerpo desunido, descuartizado, es algo monstruoso. Eso es, como digo, una idea que me ha impactado durante estos meses. La unidad de esos creyentes en Cristo, porque tenemos que matizar, ¿verdad? La unidad de estos creyentes en Cristo tiene su base en la obra de Jesús en la cruz. Somos hermanos en la fe por la obra redentora del Señor y demostramos esa fe con nuestra obediencia al Señor y con nuestra comunión en el Espíritu Santo. Hay veces que personas
nos quieren proponer unidades ficticias. Y dicen, tenéis que ser uno con la iglesia tal o con la iglesia cual, ¿verdad? Iglesias oficiales de distintos lugares, y nos dicen, tenemos a través del ecumenismo que unirnos para ser uno y para hacer todas las cosas en común. La unidad tiene que ser sobre la base de la obra de Cristo, en la comunión del Espíritu Santo y basados en la obediencia a la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener unidad, y sería ficticio. Una verdadera unidad no puede existir si no se cumplen estos tres requisitos: que sea en Cristo, que sea en la comunión del Espíritu Santo y que sea en la obediencia a la palabra de Dios. Y por eso, como he dicho, no nos identificamos como hermanos en la fe con muchos que dicen ser la cristiandad, con muchos que dicen ser religiosos, pero que no han creído en Cristo como su Salvador personal, que no obedecen a la palabra y que no siguen la guía ni el fruto del Espíritu. Ahora sí vamos a ir a la epístola a los Filipenses para que os deis cuenta de dónde surgió todo este tema. Y es que leyendo esta epístola a los Filipenses, una epístola que algunos con mucha razón le han llamado la epístola del gozo, pero os digo que hay detalles que no le dieron tanto gozo al apóstol Pablo, otros sí, ¿verdad? Pero leyendo la epístola, ¿verdad?, nos encontramos con el versículo 27 del capítulo 1:27. Y vamos a leerlo. Dice, está hablando el apóstol a los hermanos en Filipos y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Vamos a dejarlo por ahora ahí, porque Pablo en el capítulo 1 ha hablado de muchas cosas, ¿verdad? Él ha orado por los creyentes, él ha dicho que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia, pero que si realmente hace falta que él quede aquí para el bien de la obra, ya no sabe qué escoger, si pedir que el Señor le llame o si quedarse aquí para hacer bien a la obra. En ambas cosas, ¿verdad?, está puesto en estrecho, y él dice, yo estoy confiado en que creo que todavía hago falta y que todavía quedaré un poco más aquí. Y a modo de resumen, dice en el versículo 27, mirad, hermanos, de todo lo que he dicho, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Estamos anunciando un Evangelio de la gracia, estamos anunciando el Evangelio de Jesús. Tenéis que comportaros como es digno de ese Evangelio de Jesús. Y bueno, yo hubiera dicho, bueno, pues para comportarnos de manera que lo que hagamos dignifique esa palabra que nosotros anunciamos, bueno, pues ¿qué consejos le da? Él no centra la amonestación diciéndole, hermanos, comportaros como es digno del Evangelio y no adoréis a los ídolos, que podía haberlo dicho, porque no adorar a los ídolos es comportarse como es digno del Evangelio. Él podía haber dicho, comportaos como es digno del Señor, pero no seáis impuros en vuestro comportamiento, no tengáis impureza sexual, porque eso no glorifica al Señor. Pero tampoco lo dice aquí eso. Él podía haber dicho incluso, mirad, hermanos, tenéis que comportaros como es digno del Señor y no tengáis falta de fe, porque la falta de fe no glorifica al Señor. Pero quiero que leáis conmigo despacio el versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora le dice que no lo hagan solamente cuando Él está, sino también lo hagan cuando Él no está. Mirad, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, y ahora mirad la exhortación, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay dos palabras ahí o dos frases. Una es firmes en un mismo espíritu y la otra unánimes por la fe en el Evangelio.
Y no lo hagáis solo cuando yo estoy presente, ¿verdad? No os comportéis bien cuando yo estoy allí y cuando me voy, otra vez dejéis de faltar a la unidad de la Iglesia, a la unanimidad, al estar firmes en un mismo espíritu. Por lo tanto, por este versículo y algunos más de toda la carta, podemos vislumbrar que esta epístola del gozo, que lo es, se encuentra algo ensombrecida, entre otros asuntos, por los problemas que había dentro de la Iglesia en lo referente a la unidad. Había problemas de unidad en la Iglesia en Filipos. ¿Y eso qué significa? Eso, ¿cómo se evidenciaba? Bueno, pues los problemas de unidad hacen que los creyentes, no solo en Filipos, sino en los demás sitios donde se dan, seamos personas que no vamos a una, que no vamos remando todos en la misma dirección, que no tenemos una misma meta, que no sabemos trabajar en equipo, que no funcionamos bien cuando estamos en conjunto. Individualismos, cada uno haciendo lo suyo, sí, pero cuando vamos juntos no cooperamos para alcanzar un objetivo, no aunamos esfuerzos para un fin común, no nos ponemos de acuerdo. No sabemos colaborar juntos para el avance de la obra del Señor. No sabemos luchar unánimes contra el enemigo. No nos ponemos de acuerdo en eso. ¿Y por qué? Bueno, ellos sabían, igual que sabemos nosotros, que la unión hace la fuerza y que lo que una persona sola no puede conseguir, a veces entre 2 o 3 o 4 se puede conseguir. Entonces, ¿qué le ocurría? El individualismo, la rivalidad, la vanagloria, la búsqueda del interés personal habían minado la unidad cristiana y el testimonio. Os voy a dar solamente 2 ejemplos en la carta, que quizá vosotros, si lo habéis leído, a lo mejor no habéis reparado mucho en ello, porque yo lo he leído muchas veces y tampoco me estaba dando cuenta. Mirad, en el capítulo 2 de esta carta a los filipenses, el versículo 19. Fijaros qué palabras tan hermosas usa aquí Pablo para referirse a su discípulo Timoteo. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Y dice el versículo 20 con referencia a Timoteo: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque, individualismo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo no está hablando de inconversos, Pablo está hablando de sus colaboradores. Y dice: hermano, os voy a mandar a Timoteo. Oye, qué buen ánimo tiene este muchacho, es excepcional. Pero os tengo que decir, hermanos, que no encuentro, están contados con los dedos de la mano, encuentro de mis colaboradores muy pocos, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El individualismo rompe la unidad, esa unidad que el apóstol Pablo quería tener con los hermanos en Filipos. No encontraba a personas para poder enviarlo, para poder colaborar, para poder ayudar. Otro ejemplo, 4:2. Había 2 hermanas, las pobrecillas, siempre le echamos el San Benito a ellas, pero habría al menos 2 que no se ponían de acuerdo. Dice 4:2 el apóstol Pablo, con mucha discreción y con mucha delicadeza: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un problema de unidad. Aquí había un problema que se evidenciaba y que el apóstol Pablo tenía que reprender. Con amor, sí, pero con firmeza. Hermanos, no estáis andando bien. Habéis perdido la perspectiva de que sois personas, pero sois uno en Cristo, sois un cuerpo en el Señor. Tenéis que trabajar juntos, tenéis que colaborar juntos, tenéis que mirar unos por el bien de los otros, no cada uno por lo suyo propio. Eso lo vamos a leer ya mismo, pero para que entendáis bien por dónde va la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Así que vamos ahora a Filipenses 2.
en donde se encuentra el principio de la exhortación, y aquí utiliza Pablo un recurso lingüístico muy interesante, que es no exactamente la pregunta retórica. ¿Sabéis lo que es la pregunta retórica, no? Hacer una pregunta que se sabe la respuesta, que muchas veces la respuesta evidente es sí o es no. Pero aquí él utiliza otro recurso lingüístico que tiene que ver con frases condicionales. Vamos a leerlo y ahora lo explicamos. Mirad, 2:1 de la epístola a los Filipenses. Dice así la palabra del Señor. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Veis cómo el tema va siguiendo, verdad? Desde 1:27. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y paramos aquí porque a partir del versículo 15 es la segunda sesión. 2:1 al 4. Pablo utiliza, como digo, esta serie de frases condicionales. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, para que lo entendamos, él quiere que ellos sean conscientes de su condición espiritual. Y dice, ¿cómo puedo decirles en qué condición espiritual están sin hacerlo de forma brusca y de forma maleducada? Y él dice, mirad, hermanos, es como si le estuviera diciendo, ¿es posible que tengáis algo de esto que yo os voy a pedir? ¿Os queda algo de esto? Porque lo que yo os voy a pedir son virtudes cristianas. ¿Queda algo en vuestra vida de todas estas cosas? Examinarlo, a ver si eso es así. Porque si queda algo de eso, yo quiero que me lo deis para completar mi gozo. Estáis viendo ya lo que es el versículo 1 y la primera parte del 2. Si queréis completar mi gozo, Pablo no está diciendo que él no tenga gozo, ojo. Él no está diciendo, yo he perdido el gozo, no. Él dice, mirad, hermano, yo tengo gozo en Cristo, porque mi gozo no se basa en las circunstancias, ni en que vosotros tengáis unidad o no la tengáis. Mi gozo se basa en Cristo y yo estoy firme en Él. Pero, hermano, no puedo estar contento si estoy viendo ciertas cosas allí en la iglesia de Filipo. Una iglesia a la que amo, una iglesia a la que Pablo le predicó el Evangelio al principio. ¿Os acordáis de cómo empezó el Evangelio en Filipo? A través de Lidia, a través del carcelero, etc. Y les dice, ¿queda en vuestras vidas, en vuestra vida de iglesia, queda algo de esto? ¿Queda algo de consolación en Cristo o de consuelo de amor? Y estamos ya en el versículo 1. Porque la vida de la iglesia local nos permite consolarnos unos a otros. Nosotros podemos sufrir con los que sufren en aquellos momentos en los que los demás tienen dificultad. Y le dice Pablo, ¿queda todavía algo de esto? ¿Alguna consolación en Cristo? ¿Algún consuelo de amor? ¿Queda algo de esto en vosotros? Luego les dice, ¿queda alguna comunión en el Espíritu? Es la frase que dice a continuación, porque el Espíritu Santo nos une a Cristo y también nos une unos a otros. Nos dice la palabra que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y le está preguntando Pablo, ¿queda alguna comunión del Espíritu? Sigue haciéndole preguntas, ¿verdad? De esta manera que he dicho, con frases condicionales. ¿Hay algún afecto entrañable? Si hay algún afecto entrañable, mirad, hermanos, cuando llevamos unos años, como estos creyentes de Filipo llevaban juntos unos años, no sé exactamente cuántas décadas, pero unos años juntos en la misma iglesia, hemos hecho ya muchas cosas juntos. Hemos estado codo con codo en muchas cosas, hemos sufrido, hemos reído juntos, hemos llorado juntos.
hemos pasado por muchas pruebas, por muchas persecuciones. Hemos superado momentos difíciles y le está diciendo el apóstol Pablo, ¿queda en vosotros aún algún afecto entrañable entre unos para con otros? ¿Queda algo de esto? ¿No queda nada de ese trato tan cordial que habéis tenido a veces? Fijaros cómo es una exhortación que si uno la lee rápido le parece muy suave, pero que es una exhortación fuerte. ¿Queda alguna misericordia? Si leéis ahora el versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, le está diciendo el apóstol Pablo, le está diciendo el Señor a través de Pablo, vosotros habéis tenido compasión unos de otros. Vosotros sabéis que el Señor tiene paciencia para con todos nosotros. ¿Qué os está pasando? Que os habéis vuelto personas sin misericordia, personas que solo miran por sus propios derechos, que no ceden. ¿Hay alguna misericordia que os quede? Así que fijaros de qué manera el apóstol está introduciendo una serie de frases para que ellos se den cuenta de cómo es su verdadera condición espiritual. Para que los filipenses digan, es verdad, tiene razón Pablo. Ya no tenemos esa consolación que teníamos antes en Cristo, ya no tenemos esa comunión, ya no tenemos ese afecto entrañable unos con otros, ya no tenemos esa misericordia unos con otros. ¿Qué nos está pasando? ¿Nos queda algo de todo esto, aunque sea un poco? Y dice el apóstol Pablo, completad mi gozo. ¿Y cómo podéis completar mi gozo? ¿Cómo podéis hacer que yo no esté tan triste en estas circunstancias? En primer lugar, y está en el versículo 2 ya, sintiendo lo mismo. Tenéis que tener un mismo amor, ser unánime y sentir una misma cosa. Mirad, el apóstol Pablo no era un simple que les quería decir a los filipenses, ni se lo dijo a ninguna iglesia, que fueran todos vestidos de la misma manera, que todos hicieran las mismas cosas, que todos se buscaran los mismos trabajos, que todos vivieran en el mismo barrio. Eso no se lo dijo el apóstol Pablo ni a esta iglesia ni a nadie. Pero es más, es que estamos en una ciudad, Filipos, que era una ciudad de las más cosmopolitas de su época. Allí convivían de todo tipo de personas. Era un lugar de paso, era un lugar de una provincia de Macedonia, una ciudad de Macedonia dentro de la provincia esa, que era una colonia romana, y por allí pasaban gentiles, judíos, gente de todo color, de toda raza. Entonces, en la convivencia esa de tantas personas de cultura, países, lenguas, no se le hubiera ocurrido al apóstol Pablo decirle, mirad, tenéis todos que ser iguales, absolutamente iguales. Pablo habla de unidad, no habla de uniformidad. Y eso tenemos que tenerlo claro cuando estudiamos la unidad. El Señor nunca nos llama, ¿verdad?, a todos a hacer la misma cosa, a todos ir al mismo sitio, a todos vestir de la misma manera, a todos vivir en el mismo lugar, a todos comprarnos el mismo coche. Eso sería absurdo. Pero Pablo lo que quiere es que sean capaces en esa diversidad, que como digo, Filipos tenía más diversidad, seguro que tenemos en Linares ahora mismo. La ciudad de Filipos era mucho más diversa. Y cumplir con un propósito, llevar todo a una misma meta para predicar el Evangelio, para glorificar a Cristo, eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a través de Pablo. Dice también en el versículo 3, porque la primera de las recomendaciones es lo que quedaba de este versículo 2. En el versículo 3 dice que nada hagáis por contienda. Algo que destruye la unidad de la Iglesia de Cristo es la rivalidad. Cuando en vez de ser colaboradores, somos competidores. En vez de ser complementarios, somos competitivos. Cuando hacemos las cosas por contienda.
queremos ser mejor que otros, queremos competir con otros y nos da igual el objetivo. Pero si el objetivo es la gloria de Dios, bueno, pues yo lo que quiero es destacar yo personalmente. Nos sentimos inhabilitados por la rivalidad y por la contienda, que es lo que está en el versículo 3 al principio. Nos sentimos descalificados para trabajar en unidad en una iglesia cristiana. También dice en el versículo 3 que nada hagáis por vanagloria. Estos son los individualismos, los personalismos. Es cierto que tenemos que reconocer los diferentes dones. Eso de decir en la iglesia todos podemos hacer de todo porque todos somos iguales. Eso es una simpleza. Hay que reconocer los dones que tenemos los diferentes hermanos. Unos tienen unos dones, otros tienen otros. Al menos nos da el Señor un don a cada uno para poder ejercitarlo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y todos, los dones, todos, deben cooperar para el bien de la congregación. Aquí no destaca ninguna persona. Aquí quien debe destacar es solamente el Señor. Entonces el apóstol les dice: no por contienda y no por vanagloria. Gloria, vanagloria vacía. Gloria para mí. Gloria en lugar de darla al Señor. Gloria vacía para mí. También en el versículo 3 dice algo importante. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. De la humildad vamos a hablar en la segunda sesión, cuando me toque la próxima vez. Pero esto de considerar a los demás como mejores que yo puede parecer excesivo. Nosotros eso nos cuesta defenderlo. Mira, tú tienes que considerar a todos los miembros de la Iglesia como superiores a ti mismo. Y tú dices: hombre, consideraré a los que son superiores como superiores, pero ¿a todos? Hay algunos que saben menos que yo, hay algunos que viven la vida cristiana de otra manera que yo. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, yo creo que la línea que lleva aquí el apóstol no es que nos comparemos unos con otros, sino es parar, es bloquear esa tendencia innata que todos tenemos a buscar los fallos de otros para excusar nuestra propia conducta. Yo creía que fulano de tal era buena persona, pero el otro día me di cuenta y vi un fallo. Ya no es como yo pensaba. Yo pensaba que era inferior a él, pero ahora creo que soy superior. Fijaros de qué manera tan absurda nosotros vamos buscando con una lupa los fallos de los demás para justificar nuestra propia conducta y para creernos superiores a todos los demás. Entonces hay personas, tristemente lo digo, que a lo que se han dedicado es a mirar a los fallos de todos y ahora mismo se creen que son los mejores de la Iglesia. Y dice el apóstol: no, hermanos, no. Es que eso es una tendencia carnal que todos tenemos, a creernos superiores a otros. Estimar a otros como superiores a vosotros. Luego ya el tiempo dirá las cosas, pero estimar en principio a los demás como superiores a vosotros. Y luego en el versículo 4, ya por fin, dice algo que también contribuye mucho a la unidad y que cuando no se hace rompe la unidad de la Iglesia. Y es no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay que recordar que los creyentes de Macedonia, entre los que se incluye Filipos, eran profundamente pobres, muy pobres. Eso lo dice en 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda que los creyentes habían hecho para los cristianos pobres de Judea. Y les dice: mirad, estos de Macedonia han dado conforme a sus fuerzas y más de sus fuerzas, porque con su profunda pobreza han sido muy generosos.
Así que estas personas sí sabían lo que era mirar por lo de los demás y no por lo suyo propio. Pero ahora van pasando los años y resulta que los creyentes en Filipos se hacen indiferentes frente a los problemas de los demás. Mirad, hermanos, lo contrario del amor no es solamente el odio, es la indiferencia también. Y no ser indiferentes hacia los problemas de los demás, eso marca la diferencia. Os lo puedo decir, marca la diferencia. Hay que cuidar de lo nuestro, claro que sí. El que no cuida de lo suyo, de nuestra familia, de nuestros bienes, de nuestras cosas, pero lo de los demás creyentes, piénsalo así, lo de los demás creyentes es lo único que tienen. Cuida también de lo de los demás creyentes. Pon empeño en mirar no solo por lo tuyo, sino por lo de los demás. Esto incluye no solamente el plano material, sino también el plano espiritual, el plano personal, el plano social, todo. Veremos luego después, en la segunda sesión, no me quiero anticipar, ese versículo que dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a los otros. Es decir, no solamente en la economía, ¿verdad?, que muchas veces es lo que más cerca nos toca, sino en cuanto a honra. Oye, cuida de la honra de tu hermano, cuida de la buena fama, cuida de que no hablen mal de él, porque no lo merece, porque no debe ser así. No mires por lo tuyo propio. Yo por lo mío. Mira, yo cada uno que se busque la vida. No mires por lo tuyo propio, sino cada uno por lo de los demás. Así que, hermanos, creo que es una introducción al tema que vamos a tratar de la unidad en Cristo, porque se nos queda, ¿verdad?, el texto cortado en el versículo 5, que después vamos a seguir leyendo, y que nos habla de quién es el ejemplo. ¿Quién es el estímulo? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el impulso? ¿Quién es la motivación para poder cumplir con todo esto? Porque si nosotros como cristianos, por nuestras propias fuerzas decimos, pues yo voy a hacer todo esto que dice Pablo, no voy a hacer nada por contienda ni por vanagloria, voy a considerar a los demás como mejores que yo, voy a cuidar de lo de los otros y no solo de lo mío propio, pero para tener el poder para hacer eso, hace falta que nosotros nos inspiremos en el ejemplo supremo. Y ya sabéis todos quién es el ejemplo supremo porque conocéis Filipenses. El ejemplo supremo se llama Jesús. Pero no se os olvide, hermanos, que ese trozo tan importante de cristología, y esto ya lo he dicho alguna vez, ese trozo tan importante de cristología del que habla el apóstol Pablo desde Filipenses 2, 5 al 11, está insertado en medio de un problema de unidad de la Iglesia. Y él dice, hermanos, ¿queréis solucionar el problema de la unidad en la Iglesia? Mirad a Cristo. Yo lo he dicho antes, nosotros no tenemos problema en cuanto a la unidad en la Iglesia. ¿O sí? Eso el Señor lo sabrá. Nosotros podemos pensar, vamos bien en esto. Pero qué bien nos viene la palabra y qué bien nos viene que nos diga las cosas como son. Y qué bien nos viene mirar al ejemplo para que mirando a Cristo nosotros también tengamos el poder, no solamente el ejemplo, sino el poder para llevar estas cosas adelante. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que Él nos haga recapacitar en este asunto de la unidad en la Iglesia de Cristo. Amén.